que atenderemos en lo individual y también como grupo parlamentario el 1 de febrero, que inicia el último periodo ordinario de esta legislatura. Les agradezco a ustedes y les comento que estoy preparando la presentación, ya aquí la tengo, de una iniciativa muy importante. Esta iniciativa tiene que ver con la seguridad laboral. Es un tema fundamental para los trabajadores. Puebla es el clúster en materia industrial automotriz, el segundo clúster más importante del país, y es un referente de lo que pasa en la industria metalúrgica y en la industria automotriz en todo el país. Esta iniciativa busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de prevención de riesgos y estrés laboral. Las leyes a modificar son la Ley Federal del Trabajo y son varios artículos. Busca prevenir riesgos y estrés laboral. Según la Organización del Trabajo, los accidentes laborales constituyen aproximadamente 374 millones de manera manual, son accidentes laborales. En México, la Organización del Trabajo indicó que diariamente se producen 1,100 accidentes en México, diariamente, 1,100 accidentes, con un costo promedio de 200,000 pesos en términos de rehabilitación, que corresponde al 4% del Producto Interno Bruto de las empresas. En el 2021, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, México registró más de 439,000 riesgos de trabajo. México ocupa el primer lugar en estrés laboral. Fíjense el dato, no es un dato menor. México ocupa el primer lugar en estrés laboral, arriba de China, arriba de Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud. Es por ello que en el caso de Puebla, que tiene una pujante industria textil, automotriz y alimenticia, en el 2022 se registraron más de 10,500 accidentes de trabajo en Puebla. Por eso es que es muy importante compartirles que en el caso del estado que represento, Puebla ocupó en el 2021 el primer lugar en ansiedad laboral. Esto, sin duda, es una afectación que hay que atender. ¿Qué se busca con la iniciativa, con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General de Salud? Que se desarrollen entornos laborales saludables a partir de programas de prevención del estrés, que reduzca el impacto en la salud para el desarrollo óptimo de las actividades. El estrés laboral, lo han establecido con toda claridad los organismos empresariales, disminuye la productividad. Es un tema que no es menor, porque las empresas buscan productividad laboral, pero la productividad laboral está de la mano de este estrés que generan las actividades productivas. Es por eso que yo les presento esta iniciativa y desde luego estoy atento para cualquier pregunta que hubiera, Mayra, si son tan gentiles. Margarita de Cadena Raza, y si me prestan una pluma por ahí me van a ayudar mucho. Aquí la tengo ya, Margarita de Cadena Raza. Sí, senador, pues preguntarte sobre este tema, apenas lo vas a presentar ahorita en la sesión, ya tienen consensuado con otras fracciones para que fueran de acuerdo con este tema que es muy importante. Y también este estrés laboral, se ha comentado mucho de que algunos trabajadores pues lo aminoran a través del consumo de enervantes, que incluso decía hace poco una diputada de Morena, Susana Prieto, de que se han incrementado el uso de fentanilo en los centros laborales. Y en algunos lugares, en unos planteles de trabajo, pues se vende ahí también la droga. ¿Qué van a hacer ustedes para contrarrestar esto? Porque sabemos que
pues si en sus 5 sentidos no corren los riesgos, ahora drogados, pues sería más. ¿Qué participación van a tener las empresas, pues para que les den también la oportunidad a los trabajadores de trabajar en un ambiente mejor? Porque sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México son muy largos los trayectos, son muchas horas para llegar al empleo, y esto pues también contribuye a este estrés. ¿Qué van a hacer al respecto en esta forma de cómo facilitarle a los trabajadores que tengan un mejor traslado hacia sus planteles laborales? Y también en el otro tema de la seguridad, tú estás conteniendo por un puesto de elección popular allá en Puebla. Entonces, ¿qué van a hacer para garantizar la seguridad de los candidatos? Sabemos que son más de 20,000 quienes van a estar pues buscando el voto popular, para que realmente puedan desarrollar este trabajo sin riesgos. Gracias. Gracias, Margarita. ¿En qué consiste esta iniciativa? Atender los riesgos laborales que se desencadenan por el estrés laboral. A todos nos ha tocado, no solamente en la industria, saber de accidentes laborales por el estrés, por un descuido frente a una máquina, una herramienta. Lo vemos en el servicio público del transporte, cuando un transportista durante todo el día, por el tránsito pesado, por los traslados, por las horas de manejar en condiciones extremas, muchas veces los asaltos, la inseguridad genera inconvenientes que en ocasiones terminan con pérdidas fatales, tanto de transportistas como de usuarios del transporte. Es necesario que se entienda que esta iniciativa recoge un contexto que está perfectamente justificado. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de Salud reconocen a México como el primer lugar mundial en estrés laboral. Es un tema que está perfectamente justificado para atenderse. La reforma a la ley busca capacitar, atender en materia de salud preventiva, atender con asuntos de orden psicológico, atención para tratamientos y protocolos para disminuir el estrés, y atender sin duda en los centros de trabajo con lo que corresponde a protocolos y equipamiento que garantice que el ruido, la maquinaria o el contacto que genera ese estrés disminuya. Esta decisión de plasmarlo en la ley formalizaría un derecho adquirido y garantizaría mejorar la productividad laboral empresarial, y desde luego disminuiría los costos que representa no atender este problema, que representa ya el 4% del Producto Interno Bruto de las empresas. Sin duda lo que vamos a hacer nosotros es presentarlo en la plenaria de los senadores del grupo parlamentario, que tendremos el día 30 de enero, y le vamos a dar entrada de manera inmediata a través de la mesa directiva. Tenemos que atender esta iniciativa porque, insisto, tenemos elementos demográficos y diagnósticos que nos permiten afirmar que es posible disminuir el estrés y es posible disminuir el riesgo laboral, que implica disminuir las cifras de accidentes fatales y de accidentes que afectan la salud de las personas. Es nuestra tarea cuidar la seguridad de las y los mexicanos, y a través de leyes lo podemos hacer, a través de disposiciones lo podemos lograr. Con respecto al tema de la seguridad, todos los que son aspirantes a un cargo de elección popular están en el derecho de solicitar a la autoridad estatal o a la autoridad municipal o a la autoridad federal el auxilio frente a circunstancias de riesgo que se presenten. Yo diría que no solamente quienes estamos participando en un proceso, sino la seguridad tiene que desdoblarse hacia todas y todos los mexicanos, pero sin duda
que los casos de afectación a personas que están expuestas a un cargo de elección popular se pondera exponencialmente durante estas épocas preelectorales y electorales. Senador, ¿estos cambios en materia laboral van a ser constitucionales o en una ley secundaria? Es a través de la Ley Federal del Trabajo. Es una ley secundaria que puede contribuir, que no requiere de 2/3 partes y que sería un extraordinario mensaje para las y los trabajadores de México. Recuerden, México ocupa el primer lugar mundial entre 200 naciones de la comunidad internacional y ocupa el primer lugar en estrés laboral por encima de China, de Estados Unidos y de otras naciones. Es un tema que hay que atender. Siguiente pregunta, Víctor Barrera, El Libertador. Gracias, Víctor. Senador, buenas tardes ya, para no estar adivinando. Esta modificación o esta reforma, más bien modificación a la Ley Federal del Trabajo, también es necesario cabildearla con el sector empresarial. Porque, bueno, ellos son los afectados, pero también son los que tendrían que poner, como usted dice, pues esas pequeñas zonas donde pudieran atenderse a los trabajadores. ¿Se ha atendido esto? ¿Ha ido usted con los diferentes sectores empresariales para que, pues por lo menos le digan, vamos con usted? Es muy importante lo que comentas, Víctor, porque son las cámaras empresariales las que también nos han pedido nuestra intervención, porque para ellos la baja productividad laboral impacta en la producción de sus empresas. Es un tema que los factores de la producción tenemos que atender, pero sí se ha estado dialogando. Cuando se presente la iniciativa, desde luego que buscaremos reuniones y encuentros para que la conozcan, la vamos a compartir con ellos y para poderla enriquecer. Una ley, una iniciativa es eso. Es un primer paso que debe ser enriquecido en este caso por los factores de la producción. No hay más preguntas, senador. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y la próxima semana a todos nuestros amigos que cubren la fuente, nuestra coordinadora de comunicación, nuestro enlace en Puebla, les hará llegar un presente poblano, porque queremos compartir con ustedes que en Puebla no solo se hacen los chiles en nogada, se produce el aceite virgen de la nuez de Castilla, que es como si fuera pescado. El salmón es el que más omegas tiene, la nuez de Castilla que se cosecha en Puebla es la que mejor omega tiene y es un tratamiento cosmético para la piel de primera. La próxima semana vamos a venir en la última rueda de prensa y les queremos compartir con ustedes este producto 100% poblano y le vamos a pedir a Mayra que nos ayude a la entrega de ello. Gracias. Senador, tenemos una pregunta más de Claudia Telles del IMER. ¿De quién? Claudia Telles del IMER. Claudia. Senador, para preguntarle en el marco de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las pensiones de los trabajadores sean del 100% de su último salario, equivalente al 100% de su último salario, ¿qué tan viable ve usted, como lo propone también el presidente, que esta reforma se fondee con recursos o con el presupuesto del INAI y de otros órganos autónomos? Es muy importante lograr un principio que la cuarta transformación que nuestro presidente encabeza ha planteado. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No es demagógico, es real. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los entes autónomos no pueden disfrutar de la renta nacional con exceso mientras la población que está en proceso de jubilación se encuentra con carencia. Si realmente queremos que haya justicia en nuestro país y se disminuya la desigualdad, tenemos que aportar como legisladores, como representantes, los que son del Poder Judicial y representantes de los entes autónomos, debemos de entender que no somos una élite que vive aristocráticamente con privilegios presupuestales. Presenté una iniciativa en la legislatura anterior donde establezco los criterios para disminuir
hasta en un 60% el salario de los legisladores, tanto de diputados como de senadores, senadoras y diputados. Entonces, coincido con todo lo que representa austeridad republicana. Una siguiente pregunta, senador. Divón Claro. Reyes, de Reporte Índigo. Sí, senador, pero aquí la cuestión sería, ¿qué tan viable es esta propuesta? Porque las pensiones se están convirtiendo en una bomba de tiempo por las presiones que están ejerciendo. Entonces, ¿realmente es viable esta propuesta del Ejecutivo? Porque son presupuestos anuales los que se les dan a los órganos autónomos y no se puede comparar con los requerimientos en cuanto a pensiones. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cómo la ven? ¿Realmente es viable? ¿O qué otra opción podría haber para poder financiar y que no haya una presión en las arcas? Entiendo muy bien la lógica que se me pregunta, porque recordarán, fui presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. La base de los ingresos de nuestro país debe de ser creciente. Ingresos que tienen que ver con catálogos de impuestos, de derechos, productos, aprovechamientos, créditos, ingresos productivos de las empresas estatales, rentas productivas del Estado. Y la partida de egresos tiene que ver precisamente con compromisos, con participaciones y con los temas crecientes que en la pirámide poblacional se está invirtiendo. A partir del 2013, recuerden, el segmento de población de jóvenes empezó a disminuir y el segmento de adultos mayores empezó a crecer. Mientras no se entienda esa dinámica y se busque una recomposición de la arquitectura sendaria de participaciones entre los estados, los municipios y la federación, no vamos a poder realmente enfrentar con acierto la transición de la pirámide poblacional. Entonces, sí es posible con austeridad republicana tener recursos adicionales. Sí es posible con ingresos tributarios atender la pirámide poblacional y sí es posible logrando una mayor captación de recursos presupuestales anuales para poder atender esta creciente demanda de los derechos laborales que tienen que ver con las pensiones. Sí es posible, pero necesitamos que se haga un planteamiento integral, pero dentro de esos planteamientos integrales, la austeridad, la racionalidad en el gasto público es muy importante para ello. Es decir, uno de los componentes tiene que ser la capacidad que tiene el gobierno de la República, los estados, para aportar mayores recursos a el fondeo de las pensiones de las y los trabajadores. Es un asunto integral. Es un asunto que tiene que ver con mayores ingresos. Pudiera parecer imposible, pero yo les voy a decir lo que sucedió en el 2018. En el 2018 el presupuesto de egresos, la ley de ingresos en México estaba entre 4.5 y 5 billones de pesos. Hoy el presupuesto al cierre del 2018 es de más de 9, está entre 9 billones de pesos. Es decir, prácticamente creció en un 80% el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Sí es posible, pero implica una arquitectura integral para poder atender los temas de las pensiones. Sí, nada más para precisar, entonces en esta política de austeridad y transparencia y racionalidad, entonces sí sería posible reducir o quitar el presupuesto a órganos autónomos y, como usted dice, también bajar el salario para los legisladores. Todos los entes públicos, todos los entes públicos debemos de entender que en un país con transición demográfica, un país que está entrando en una transición demográfica que implica una población creciente de adultos mayores con derechos de pensión, derechos laborales, tiene que pensar integralmente en una arquitectura presupuestal que permita atender esas demandas crecientes, sin duda. Es un tema inevitable y es un tema que tiene que ver con mayores ingresos, es un tema que tiene que ver con la forma en la que se explotan los recursos naturales de nuestro país. Si no lo vemos así de manera integral, no va a haber dinero que alcance. Hay
empresas que se están beneficiando de la riqueza nacional del país, pero no están contribuyendo de manera correcta al desarrollo y a la transición demográfica de nuestra nación. Es un tema que hay que abordar tarde o temprano para tener más recursos para atender esta situación. Es inevitable, inevitable. Quien se lleva el oro y la plata de nuestro país se está llevando una riqueza que no corresponde a la aportación tributaria que está haciendo. Quien se está llevando el agua de nuestro país, porque hay concesiones, más de 5,300 concesiones de agua que se entregaron antes de la llegada del presidente de la República, quienes venden el agua para diferentes usos industriales no están contribuyendo correctamente al desarrollo de nuestro país. Entonces, es un asunto de justicia integral. Claro que sí hay de dónde obtener mayores ingresos para cubrir las pensiones, pero es un tema que hay que atender en lo general. Y hablar de la austeridad republicana y de apretarle el cinturón al gobierno, el propio presidente lo ha hecho. En el presupuesto de egresos de la Federación, este año se estimó no más de 600 millones de pesos a la presidencia de la República. En el primer año de gobierno, el fondo que tenía Presidencia de la República era de 2,000 millones de pesos. Han pasado 5 años y el presidente funciona con 600, 500 millones de pesos, cuando antes había hasta partidas secretas. Recuerden la época en la que había partidas secretas en nuestro país. La tragedia del servicio de la deuda, la tragedia financiera de nuestro país es resultado de la corrupción, del saqueo fiscal, del saqueo presupuestal y del saqueo energético en nuestro país. Así es que sí hay cómo atenderlo con gobiernos honestos, con austeridad, con disciplina financiera y con austeridad republicana. Como administrador público de profesión, les puedo decir que sí hay cómo resolverlo. Senador, una última pregunta de Sebastián Rivera de República Diario. Gracias, Sebastián. Senador, ¿considera que la propuesta de la modificación a la reforma de las pensiones es algo que sí busca beneficiar a los trabajadores o simplemente algo meramente político? Por ejemplo, tomando en cuenta que el bloque opositor ya informó que va a rechazar estas propuestas debido a que sería insostenible para el gobierno, pues representa casi el 22% del gasto total y pues esto reduciría aún más la capacidad del gobierno para gastarlo en otros rubros como salud, educación e inversión en infraestructura. No me causaría extrañeza que el PAN esté en contra. Si el PAN desmanteló la industria petrolera, si el PAN endeudó a nuestro país, creó empresas fantasmas, las APPs y las PPS en nuestro país fueron creadas durante los gobiernos de Calderón y de Vicente Fox. No me extrañaría que estuvieran en contra de los trabajadores. Durante los gobiernos neoliberales, recuerden que la lógica de ellos era contener el salario con el argumento de que eso no generaría inflación. En 5 años, el incremento al salario ha tenido mayores incrementos que en los últimos 60 años y hoy tenemos índices inflacionarios estables y tenemos un peso fuerte. Entonces, siempre va a haber una postura en contra de la patria, en contra de los trabajadores que representan ellos, eso me queda claro. Ellos quisieran seguir viendo a nuestro país como una empresa maquiladora, como una empresa importadora de combustibles y pues obviamente les causa urticaria el que estemos a punto de dejar de importar combustibles gracias a Dos Bocas y a la compra de Deer Park, y claro que les causa urticaria el que se presenten 10 grandes proyectos que están a punto de concluirse en materia de generación de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal, cuando el negocio que ellos hicieron fue que con dinero público se construyeron los gaseoductos para comprar gas natural a Estados Unidos en lugar de desarrollar la industria generadora de energía eléctrica en nuestra patria. Pues es normal, ellos representan el negocio que significa entregar los recursos naturales a empresas extranjeras. Pensamos diferente y por eso estoy convencido de que
la posibilidad de tener una respuesta a la demanda laboral es real, sí, solo sí, hacemos una gran arquitectura hacendaria que nos permita generar más ingresos y que nos permita hacer justicia a las y los trabajadores de México. Gracias, senador. Gracias a Concluye ustedes. rueda de prensa.